En las tierras altas de Chiapas, en México, hay un sitio que, bueno, te vuela la cabeza. Imagina una iglesia católica donde no hay bancos, el suelo está cubierto de agujas de pino y los rituales para curar el alma se hacen con pollos vivos y, sí, con Coca-Cola. Venga, vamos a sumergirnos en esta historia alucinante. Pues esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y no, no es ninguna metáfora. En este lugar, en San Juan Chamula, la bebida más global del planeta es una herramienta sagrada. Y para entender cómo hemos llegado a esto, tenemos que meternos de lleno en un mundo donde lo antiguo y lo moderno han chocado de una forma que de verdad no te esperas. El ambiente dentro de esa iglesia es algo que te sobrepasa. Al entrar, olvídate del silencio de una iglesia normal. Aquí lo que hay es un murmullo constante de oraciones en lengua tzotzil. El suelo cruje bajo tus pies con pino fresco, que para ellos es una conexión con la tierra. Hay cientos de velas ardiendo por todas partes, directamente en el suelo, y el aire es denso, casi místico, por el humo del incienso de copal. Y los santos no te miran. Sus caras están cubiertas de espejos para, según creen, desviar el mal. Y en medio de todo esto, ves a familias enteras haciendo sus propios rituales, muchas veces con la ayuda de un curandero. A ver, ¿cómo puede pasar todo esto en una iglesia que se supone que es católica? Pues la respuesta no está en la teología de hoy en día, sino en siglos de historia, de resistencia y de adaptación. Vamos a ver cómo se ha levantado ese puente, ese increíble puente, entre dos mundos tan distintos. La palabra clave para entender todo esto es sincretismo religioso. A ver, no es que llegara uno y borrara lo anterior, no. Es más bien una mezcla, una fusión. Es lo que pasa cuando una cultura, en vez de abandonar sus creencias, las mezcla de una forma muy inteligente con las nuevas que le imponen. Y eso es exactamente lo que hizo el pueblo Tzotzilmaya. Y esto que vemos aquí lo explica de maravilla. Cuando llegaron los misioneros españoles en el siglo XVI, los tzotziles no vieron un problema, sino una oportunidad. Por ejemplo, San Juan Bautista, pues para ellos pasó a ser como su dios de la lluvia de toda la vida. Y otros santos se convirtieron en las nuevas caras de los dioses del sol, la luna o el maíz. Así podían rezarle a un santo católico en la iglesia, pero en el fondo de su corazón se estaban comunicando con las mismas deidades de sus antepasados. Una jugada maestra. Pero ojo, que esta mezcla no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. Para entender por qué se aferran tanto a sus tradiciones en Chamula, hay que mirar el contexto, que ha sido de una tensión constante durante siglos. Esta cronología nos da una idea bastante clara, ¿no? La llegada del catolicismo fue solo el principio. Pero luego, en el siglo XX, llega el protestantismo evangélico. Y claro, eso lo rompe todo. Crea una fractura, pero enorme. Las conversiones a esta nueva fe se vieron como una amenaza directa a las tradiciones, a la identidad y a la estructura de poder de la comunidad. Estos números lo dejan bastante claro, ¿verdad? Se ve perfectamente por qué hay tanta tensión. Chiapas es uno de los lugares de México donde más ha crecido la población evangélica. Y esto no es solo un tema de fe, es también un tema de política y de control. Y fíjate, el grupo de los católicos tradicionalistas, que no son mayoría, son los que de verdad cortan el bacalao en comunidades autónomas como San Juan Chamula. Y este número es el coste humano de todo ese conflicto. Más de 30.000 personas. Que se dice pronto. Gente expulsada de sus casas. Es un drama que te muestra hasta qué punto llega la división. A ver, que estas expulsiones no eran solo un tema de «tú no crees en lo que yo creo». Los que se convertían muchas veces se negaban a participar en las fiestas tradicionales, que implicaban gastar dinero en velas, alcohol y refrescos. Claro, esto era un ataque directo al bolsillo y al poder de los líderes locales, los famosos caciques, que casualmente solían ser los dueños de las tiendas. Así que defender la tradición era también defender su propio poder. Bueno, y con todo esto en mente, volvemos a la pregunta del millón. Ahora que entendemos todo el contexto de mezcla y de conflicto, podemos empezar a descifrar qué pinta una bebida azucarada en medio de un ritual sagrado. Aquí está la clave de todo. En su visión del mundo, la enfermedad o la mala suerte tienen que ver con malos espíritus que se te meten en el cuerpo. Y para ellos, el acto físico de eructar es literalmente una forma de sacar el mal de tu cuerpo. Una purificación, vamos. Vale, tradicionalmente para conseguir ese eructo purificador usaban una cosa llamada pox, que es un aguardiente de caña de azúcar muy fuerte. Pero claro, de repente llega la Coca-Cola. Y aquí es donde la lógica aplastante se encuentra con lo espiritual. Seamos sinceros, con todo ese gas es mucho, pero que mucho más eficaz para hacerte eructar que el pox. No hay color. Y claro, esta no pasó por casualidad. Es que pusieron una planta embotelladora de Coca-Cola gigante justo al lado, en San Cristóbal de las Casas. Y a eso súmale un marketing súper agresivo que llegó hasta el último pueblo. De repente, la Coca-Cola era barata,
estaba por todas partes y era fácil de conseguir. Se convirtió en la opción más lógica y más potente para el ritual. Y claro, esto nos lleva a una reflexión muy interesante. O sea, ¿están cogiendo un símbolo del capitalismo global y, por así decirlo, hackeándolo para darle un nuevo significado sagrado? ¿O es simplemente que son prácticos y usan lo que tienen a mano para sobrevivir en un mundo que les viene impuesto? Es un debate fascinante sobre cómo las culturas se las apañan con la globalización. Y esta historia, claro, no es algo del pasado, sigue muy viva. La situación en Chiapas hoy es una mezcla muy rara, de peligro real y a la vez de avances que nadie se esperaba. Empecemos por la parte más cruda, la realidad de hoy. A pesar de toda su riqueza cultural, Chiapas es una región con muchísima violencia, a menudo ligada al crimen organizado. Esto es un recordatorio muy serio de que todas estas tradiciones tan fascinantes están sobreviviendo en un lugar bastante complicado y peligroso. Pero al mismo tiempo, y esto es alucinante, está pasando algo histórico. Que el mismísimo Vaticano, después de mirar para otro lado durante décadas, ahora diga que algunas de estas cosas, como los bailes o las mujeres con incienso, son válidas dentro de la misa, es un paso de gigante. Es una aceptación brutal del sincretismo, una validación de que la fe puede expresarse de muchas maneras. Y con esto llegamos al final. La historia de San Juan Chamula es mucho más que una anécdota. Es que es una lección increíble de cómo una cultura puede coger cosas que no tienen nada que ver, como una religión impuesta y el refresco más famoso del mundo, y con todo eso crear algo nuevo, algo suyo, algo lleno de significado. Te deja pensando en esa capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y para mantener viva nuestra identidad, venga lo que venga.